Buenas noches, el objetivo de este video es tratar el caso Movilla Galarcio versus Colombia. El día 22 de junio de 2022 se dio sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia que resolvió el conflicto entre familiares del desaparecido Pedro Julio Movilla Galarcio y el Estado, en el que se responsabilizaba internacionalmente al Estado por la desaparición forzada del ya nombrado señor Pedro. Para poder hablar del caso es necesario el contexto de Colombia en 1993, que Colombia era en el momento de los hechos. Este punto lo resuelve la Corte con el fin de probar la responsabilidad de Estado. Pero antes de resolver esa duda, el Estado acepta que incumplió el deber de garantía en la investigación penal que no se reanudó hasta el 2019, por lo cual pide perdón ante las víctimas, a lo que manifiesta que se compromete a continuar con las investigaciones para que estos hechos no vuelvan a ocurrir y poder poner fin a la incertidumbre de las víctimas respecto al cuerpo o restos de las personas determinadas. Y esto último lo indica para dejar claro que solo reconoce a las víctimas que se encuentran determinadas. A lo que los representantes responden que a pesar de que fue la primera vez que el Estado reconoce la participación directa y que tiene un aspecto positivo, no obstante, indica que no es suficiente, congruente y sustancial respecto a la totalidad de las violaciones de los derechos. Asimismo, consideran que es vacío y revictimizante el reconocimiento parcial de los derechos violados. Sin embargo, la Corte ve esta declaración del Estado positivamente, ya que implica una aceptación a los hechos relativos al deber de garantía y toma los hechos como probados. Continuando con el tema, la Corte contextualiza toda la sentencia mencionando que el Estado colombiano a la época de los hechos y en específico en 1993, año de los hechos, existía un conflicto armado interno y que en raíz de esos hechos el Estado dirigía actos de violencia política hacia los grupos asociados a la ideología comunista marxista-leninista, grupos guerrilleros como el ELP o Ejército de Liberación Popular, sindicalistas y partidos de izquierda, dándoles la noción de enemigos internos por la doctrina de seguridad nacional. Asimismo indica la Corte, en la contextualización, que en el marco de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, se utilizó la desaparición forzada como método de represión de sectores focalizados como enemigos internos, pues se trataba de un método represivo que buscaba no dejar rastros, generando incluso la apariencia de ausencia de víctimas. Siendo esa la Colombia de la época, el señor Julio Movilla hizo parte de los movimientos del Partido Marxista-Leninista desde su juventud hasta llegar a ser parte de la Junta Directiva de la Directiva Sindical cuando trabajó en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria el 13 de mayo de 1993. El señor Pedro Movilla en las horas de la mañana salió de su vivienda en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, con su hija. La dejó en el colegio y desde ese entonces se desconoce el paradero del señor Pedro Movilla. Por medio de testimonios se indica que había 3 motocicletas sin placas y con hombres acompañados con armas de fuego, un taxi en las cercanías y que los testigos indicaron que ingresaron a un hombre golpeado y amedrentado. Tiempo después llega un hombre en supuesto estado de embriaguez y realiza disparos al aire. La desaparición del señor Movilla fue denunciada el 17 de mayo de 1993, a lo que lo antecede varios hostigamientos en su anterior domicilio en Montería. La defensa del Estado colombiano está avanzada en que no hay pruebas directas las cuales tomarse en cuenta para declarar la responsabilidad directa del Estado colombiano, a lo que la Corte indica que la desaparición forzada se trataba de un método represivo que buscaba no dejar rastros, generando incluso la apariencia de ausencia de víctimas. Igualmente, la comisión sostuvo que Pedro Movilla ha sido víctima de desaparición forzada y que si bien no hay prueba directa de su privación de libertad por agentes estatales, hay elementos circunstanciales y de contexto que llevan a esa conclusión, sin que el Estado ofreciera otra hipótesis con base en una investigación diligente. Bien, esos elementos son los siguientes. El primero sería que se presentaban 3 contextos relevantes. El primero es la identificación del sindicalista dentro de la noción de enemigo interno en los manuales estatales de inteligencia y contraguerrilla. El segundo sería la violencia política en Colombia, conforme a la cual se registraron cifras alarmantes de ejecuciones y desapariciones de personas vinculadas con ciertos partidos políticos. Y por tercero, la alta incidencia de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Colombia. La segunda prueba circunstancial sería que Pedro Julio Movilla tenía actividad sindical y militante político
en ese tipo de partidos de izquierda. La tercera es que la esposa del señor Movilla Galarcio hizo señalamientos consistentes sobre seguimientos que sufrieron antes de la desaparición, los cuales asoció a cuerpos de seguridad del Estado. Ello es consistente y se explica con las labores de inteligencia que se realizaron contra el señor Movilla. Por cuarto es que hubo actividades de inteligencia por parte de cuerpos de seguridad del Estado previas a la desaparición del señor Movilla, que identificaban a la presunta víctima con detalles tanto de su labor sindical como de su militancia política. La siguiente sería el señor HJCR. Al presentar declaración en la Fiscalía General, afirmó que estando detenido, fue golpeado e interrogado sobre las actividades del señor Movilla Galarcio. Continuando, en ese sentido en el curso de las circunstancias en que inició la desaparición del señor Movilla, fueron realizados disparos de armas de fuego al aire por el señor PJPD, quien había sido informante del organismo de seguridad del Estado mediante un arma que era de propiedad de un policía. Bien, todo esto para llegar a las consideraciones de la Corte, el cual indica que la desaparición forzada puede causar una profunda angustia, sufrimiento y daño a las víctimas y sus familiares, a punto de que, en palabras de ese organismo, desconocer el paradero de un familiar puede considerarse tortura. Entonces, este tribunal ha entendido que corresponde presumir la violación del derecho a la integridad personal, implicando una presunción respecto a familiares tales como madres y padres, hijos y hijos, esposas y esposas, compañeros y compañeras permanentes, hermanos y hermanas de la víctima, en ciertas violaciones de derechos humanos, siempre que ello responda a las circunstancias particulares del caso. A lo cual la Corte condena al Estado a reparar a favor de las víctimas, obligándolo a investigar a fin de determinar responsabilidades individuales. Igualmente la determinación del paradero del señor Movilla. Asimismo, la medida de rehabilitación para sus familiares, todas aquellas víctimas, medidas de satisfacción, y entre otros. En ese sentido, muchas gracias. Pedro Julio Movilla Galarcio fue desaparecido el 13 de mayo de 1993 en la ciudad de Bogotá, en la avenida 68 con la 1 de mayo, cuando dejaba a su hija en el colegio. Pedro Julio era dirigente social político del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, era un dirigente obrero, participó en diferentes paros y en el Comité Obrero Popular de esa época en Córdoba, en Montería. De allá había sido desplazado y nos habíamos venido a vivir acá a Bogotá. Los autores para nosotros como familia siempre hemos dicho que fueron las fuerzas militares de inteligencia del Estado aquí en Colombia, que lo perseguían, y esto lo decimos porque se encontraron anotaciones donde lo acusaban de ser guerrillero, y ese día 13 de mayo lo desaparecen aquí en Bogotá. Desde ese entonces no sabemos nada del paradero de Pedro. Como aquí en Colombia no se presentó en ningún momento justicia porque hicimos la denuncia y duraron muchísimos años, lleva 27 años, 5 meses, y acá no se hizo justicia. En el 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite el caso, sigue el proceso, y ahora este año, en el mes de agosto, pasa a la Corte Penal Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces para nosotros es muy importante porque es una forma de hacer justicia. ¿Qué le estamos pidiendo? Que nos colabore la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que declare al Estado responsable, porque ellos son los únicos que fueron responsables por la desaparición de Pedro Julio Movilla. Consideramos y también pedimos que le exijan al Estado colombiano que derogue todas las políticas del enemigo interno como manejan ellos, porque aquí el solo hecho de pensar diferente les da a ellos como que el derecho para
para desaparecer, asesinar y todas estas cosas violatorias a los derechos humanos. Entonces, el hecho de que la Corte le exija al Estado colombiano que derogue todas esas políticas, eso es una de las cosas que nosotros buscamos. Buscamos verdad, buscamos justicia, buscamos que nos digan quién dio la orden de la desaparición de Pedro Julio Movilla Galarcio, que nos digan por qué motivo lo desaparecieron, ¿sí? Y se haga justicia. Seguimos esperando verdad, justicia.